Vamos a comenzar a meditar este séptimo exceso del amor de Dios, em, que es muy peculiar porque hemos visto durante estos 7 días con el día de hoy cómo cada exceso de amor es un mar y cada uno manifiesta una pasión interior de Jesús de manera muy específica, porque los dolores íntimos de Jesús son demasiados. Y a través de este séptima exceso de amor nos dice Jesús que su mayor pena es la soledad. Y nos pide, como nos lo decía Luisa, y nos lo dice a cada uno de nosotros, que no lo dejemos solo. No lo dejemos solo en nuestras obras. Y Él quiere de nosotros la compañía. Una compañía que rompe la oscuridad en la cual Jesús vive. Y nos pide de nuevo que no nos salgamos del seno de la Santísima Virgen María, que estemos siempre dentro del seno de la Virgen para poder contemplar esa pasión interior de Jesús. Esto significa que durante todo nuestro día y nuestra vida estamos llamados a vivir refugiados en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Jesús quiere que nosotros estemos inmersos dentro de ese seno materno. Al estar allí estaremos seguros de todas esas insidias externas que nos lanza el enemigo, que nos lanza los tres enemigos del hombre que son el mundo, el demonio y la carne. Para las personas que son débiles en la carne, sobre todo los jóvenes que pecan tanto en la impureza, el remedio más eficaz es refugiarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, el cual no permite que esos dardos venenosos penetren en nuestra alma. Así que no queramos salir nunca del seno de la Virgen María. Si en tu vida personal tienes situaciones difíciles que te atormentan, tentaciones, miserias, ciertas cosas que no te dejan unirte a Dios, la mejor arma es invocar a la Virgen María y estar dentro del vientre de ella. Incluso cuando duermas, si tienes pesadillas, si tienes situaciones que te turban el alma, siempre visualiza estando dentro del vientre de la Virgen María, y eso es lo más fuerte, agradable y poderoso que no permite que esos dardos vengan a turbar tu alma. Cuando nosotros hacemos esa preparación interior junto con María, en María, por María, para María, entonces nuestra alma se convertirá en un remanso de paz para poder acoger estas verdades por las cuales Jesús nos dice hoy, escúchame. Es la palabra más frecuente y continua que nosotros podemos ver en los escritos. Para nosotros escuchar la palabra, tenemos que tener ese silencio interior, un silencio de la mente, un silencio de los ojos, un silencio de la boca, para poder escuchar al Verbo. Y entonces, Él nos dice en esta hora que Él, cuando estaba en el seno de su Padre Celestial, estaba plenamente feliz. Jesús poseía todos los bienes de un Dios. Los ángeles lo reverenciaban y continuamente le brindaban adoración hasta estar pendiente de todos los gestos que Jesús hacía. Esta actitud de los ángeles frente al Señor es para nosotros una enseñanza muy grande de cómo nosotros debemos vivir en una actitud de adoración hacia Jesús. Ayer me preguntaba alguien, bueno, tú has dicho que estas verdades deben bajar al corazón para que no se quede en una divina voluntad intelectual de saber mucho, y cómo se bajan al corazón. Y la respuesta es muy sencilla. La manera más eficaz para que nuestras verdades bajen al corazón es la adoración al Señor. Cuando nosotros
adoramos a Jesús, estamos permitiendo que el Señor venga a amar en nosotros a sí mismo y a través de nosotros al Padre Celestial. Es una actitud de anonadamiento y de reconocimiento de que Dios viene a hacer todo en mí. En una de las catequesis del Santo Padre Francisco, él dice que hay mucho, más bien la palabra sería el contrario, muy poco se adora a Jesús. Nosotros podemos ir muchas veces al Santísimo a meditar, a escuchar la palabra, a estar allí, a hacer unas oraciones vocales, mirarlo, pero Dios quiere que lo adoremos. Y la adoración es un don también de Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad. Como dice en uno de los escritos de Luisa, cuando Jesús iba en el Calvario, la Santísima Virgen María hizo una fusión de su ser en el ser de Jesús y entró dentro de Jesús para besarlo, besar sus llagas, besar sus heridas, besar sus dolores. Y cuando nosotros entramos con una actitud de amor, de entrar y besar cada dolor que Jesús tiene en su corazón, el dolor de las penas, de la ingratitud, de la soledad, etcétera, etcétera, que ya hemos visto durante todos estos excesos, estamos permitiendo que esas verdades bajen al corazón y se transformen en lágrimas y se transformen en actos de amor, en te amo, te adoro, te bendiga, que a veces puede salir a través de una palabra o de una lágrima o de una mirada. Entonces, estas verdades para que bajen en el corazón es importantísimo, aparte de la adoración, el espíritu de oración y de meditación. La meditación hace que esta verdad se transforme en sangre. Cuando tú la repites y la meditas, ese releer, ese masticar, hace que cada verdad rompa su velo y salga de allí esa vida divina que Dios quiere que poseas y que tenga vida dentro de tu alma, para que se desarrolle y para que haga el oficio para el cual Dios la ha creado. Jesús dice en este exceso de amor que Él se despojó al encarnarse de todas las alegrías y las felicidades que poseía en el cielo. Y todos esos bienes que Él como Dios contiene y esas comodidad celestial la dejó por nosotros porque nos ama, para venir a vestirse de todos nuestros pecados y nuestras miserias y tomar sobre sí todo aquello que nos aparta de Él. Una breve imagen específicamente la podemos ver en la pasión. Cuando nosotros vemos a Jesús en el torrente Cedrón, que está lleno de todos los excrementos, porque cuando lo metieron allí, se lo metieron en la cloaca y estaba supremamente oliendo horrible, pues estaba tomando sobre su humanidad todo lo que representa el pecado, que ese pecado tiene un olor inmundo y cada vez que hacemos la voluntad humana, pues no nos imaginamos qué olores o cómo apestan eso a Dios que está dentro de nosotros. Y Él toma sobre sí todo eso para venirnos a dar a nosotros esos bienes, esa felicidad y esas alegrías que Él quiere darnos. Por eso, lo que más le duele a Jesús es que todo lo que Él nos ha dado a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de cada Santa Misa, de los bienes que nos da la creación, como es el sol, las estrellas, el agua, el aire, incluso el darnos un techo donde dormir, la comida, los bienes materiales y espirituales. Nosotros no le agradecemos y se nos olvida darle las gracias.
Eso para Él es muy, pero muy doloroso. Esa ingratitud del hombre produce en Jesús una herida muy grande, especialmente en su corazón. Y es una herida que se perpetúa hasta el último momento de su vida y que se sigue continuando en cada alma, porque la pasión de Cristo sigue desplegada a través de todos los siglos y se extiende en cada alma. Por eso Jesús nos dice que contemplemos ese corazón lleno de heridas, lleno de espinas, donde salen ríos de sangre. Pero no solamente es una contemplación para decir, ah, sí, estoy viendo la imagen y veo que tiene espinas. No, Dios quiere que junto con Él reparemos, lo acompañemos, lo amemos y pues saquemos espina por espina con nuestro amor afectuoso, con nuestras obras. Jesús se queja de la soledad y cómo nosotros podemos acompañar esa soledad. Pues mire, Dios nos ha dado los sentidos del alma, nos ha dado esas potencias del alma. Cuando Dios nos da la inteligencia, esa inteligencia es para acompañar la inteligencia de Dios. Cada vez que nosotros no invocamos a la divina voluntad para que venga a pensar en nosotros, y si en cierta situación Dios quiere que yo una mi inteligencia a la inteligencia de Dios y no lo hago, entonces le formo a la inteligencia de Dios una soledad. Y entonces, en vez de ver esa situación o pensarla según el modo de pensar de Dios, la estamos pensando en un modo humano. Y eso produce en Dios una soledad. Lo mismo las miradas. Si Dios me pone en una situación, pongamos un ejemplo, tú ves una persona en la calle, una persona que viene y te pide una limosna, un mendigo, si tú llamas a Jesús a que venga a mirar a través de tus ojos, unido con los ojos de Jesús, puedes ver a esa alma con la mirada de Cristo. Puede ser una mirada de compasión o de amor. Pero si tú no permites que la mirada de Jesús tome posesión de la tuya, vas a mirar a ese mendigo con ojos humanos y a lo mejor vas a juzgarlo, vas a decir, uy, qué sucio, qué cochino, no me gusta, qué mirada tan fea, o para qué le voy a dar si seguro que se va a ir a comprar droga. Entonces le producimos a Jesús una soledad en su mirada. Y esto que les estoy compartiendo, pues es uno de los escritos del volumen 14 de junio 26 de 1922. Les voy a leer solo como un parrafito. Yo siempre me encuentro solo, mientras que estando en medio de ellos soy la luz de cada pensamiento, sonido de cada palabra y movimiento de cada obra y paso de cada pie, latido de cada corazón. Y el hombre ingrato me deja solo, no me dice un gracias, un te amo, quedo aislado en la inteligencia, porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofenderme. Quedo aislado en las palabras, porque el sonido que forman muchas veces sirve para blasfemarme, y quedo aislado en sus obras, de las que se sirve para darme muerte, en los pasos, en el corazón, atento solo a desobedecerme y a amar lo que a mí no pertenece. Este capítulo es muy bello, es más largo, pero se los voy a dejar así para que ustedes lo mediten y les dé ganas de masticarlo. Así que nosotros producimos en Dios esa soledad. Cada vez que nosotros no llamamos a esa divina voluntad a que venga a tomar posesión de nuestros actos, para que toda nuestra vida sea un desbordamiento de la vida de Cristo en nosotros. Y continúa la novena. Tú no me seas también ingrata, porque la ingratitud es la pena más dura y más cruel para Dios. Aquí no lo está diciendo. Porque cada vez que nosotros no agradecemos a Dios, cuando tomamos un vaso de agua, cuando tomamos un desayuno, cuando vamos a una Eucaristía,
aún las cruces, en las mismas horas de la pasión. Jesús, en la hora de la prisión, le agradecía al Padre por todo lo que había sufrido en su pasión y por todo lo que le faltaba por agradecer. Y nosotros somos muy desagradecidos porque a veces cuando nos viene una enfermedad o nos viene una cruz, no agradecemos esa cruz porque a través de esa cruz hay un fruto que Dios está produciendo en nuestra alma de bien, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien, nada se sale de su providencia. Así que la ingratitud es para Jesús como si nosotros viniéramos y le cerráramos la puerta del corazón, dejarlo afuera, frío, congelándose y sin frío. Así que eso para Dios es muy triste y lo hace llorar. Acá se me está viniendo una anécdota que me pasó en la vida real, ¿no? Como para darle un poquito de frescura a este encuentro. Una vez estábamos una Navidad, 24 de diciembre, con unas personas y nos habían regalado mucha comida, mejor dicho, era un manjar. Y el lugar donde nos encontrábamos quedaba en medio de un pueblito muy pobre. Y resulta que vino una niña a pedir comida y me preguntó que si podía darle de comer. Pues no dependía de mí porque había otra persona que era la encargada de dar esos permisos y yo fui y le pregunté que si le podíamos dar algo de comer a esa niña para su familia que no tenía que comer. Y esta persona, por el afán que tenía de que ya nos teníamos que ir a la Santa Misa, pues me dijo, no, mira, dile que no hay nada. Yo tenía un dolor tan grande en mi corazón que yo me quedé dentro de mí y dije, ay, ¿cómo así que no hay nada? Bueno, pero fui y le dije, con mucho dolor, me dio mucha pena, la niña se fue. Era una niña como de 8 años. Cuando yo hice como una oración y la persona como que se arrepintió y me dijo, no, no, pero ¿cómo así que no hay nada? Vuelve y llámale, entonces le sirvió de lo que teníamos y mándala a llamar. Cuando yo subí, pues ya la niña no estaba. Yo pensé en esa situación, seguramente que era Jesús. No, era Jesús, ¿no? Porque Jesús está en el prójimo. Pero muchas veces nosotros dejamos pasar las oportunidades que Dios nos pone en el día a día para poder dar de lo que nosotros damos. Dios nos da a nosotros un trabajo, nos da alimentos físicos también y nosotros somos muy egoístas y no compartimos las cosas que el Señor nos regala. Siempre estamos pensando en mi hijo, en mi familia, pero hay mucha gente fuera que de verdad no tiene que comer. Y lo estamos viendo en nuestros hermanos de Venezuela y mucha gente que de verdad no tiene comida. Pero esto es como solo un reflejo, porque hablamos de las cosas materiales, pero de las cosas espirituales ni hablar. ¿Cuántas veces Dios nos está dando el sol, enviándonos su te amo, su te adoro, y nosotros no agradecemos el que cada día salga el sol para darnos su calor, para que ese sol fecunde las semillas, para que nosotros podamos comer ese pan que Dios hace crecer esa semilla de trigo para que otra persona venga y la prepare y llegue el pan a nuestra mesa. Y nosotros tampoco muchas veces agradecemos el agua que tomamos, esa voluntad de Dios, allí dándole vida al agua para que llegue a tus labios. Hay muchos países en el mundo donde racionan el agua, no tienen agua, tienen que construir pozos de agua, como por allá creo que es en la India. Entonces, pues valoremos, démosle gracias al Señor por todo lo que nos está dando y nos ha dado. Y si vivimos en riqueza o en pobreza, si tenemos, compartamos. Si no tenemos, también démosles gracias a Dios. Pero la verdad, en mi experiencia de vida he visto que la gente que menos tiene es la más generosa, porque son las personas más desprendidas, dan hasta de lo que no tienen. Así que hermanos, pues de verdad que pues aprovechemos hoy, el día de hoy y mañana para darle al Señor siempre esa gratitud, esa acción de gracias, que obviamente que la Santa Misa es la oración más perfecta, donde damos a Dios nuestro Padre una acción de gracias completa, pero también en los día al día,
en cada instante, también la práctica del diario vivir con el prójimo que está al lado, también en el prójimo está Jesús. Y aprovechemos para demostrarle a nuestro Dios la gratitud siendo generosos con nuestros hermanos. Terminamos esta meditación y posteriormente pasamos a nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que es tan rico y exquisito. Ahorita hemos venido meditando este misterio de la encarnación a la luz del el catecismo. Hemos visto cómo el catecismo es tan rico, tan sustancioso, y uno ve una unidad tan grande con lo de la divina voluntad, que de verdad les invito a que sigamos meditando el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy es el 7º día y hemos estudiado 8 numerales o 9. Y pues qué rico porque estamos comiendo a Jesús. Y cada vez que yo me alimento también del catecismo, unido a los escritos, unido a todo lo del magisterio, Jesús está creciendo en mi alma. Y también podremos dar razón de nuestra fe a nuestros hermanos. No vamos a presentar una divina voluntad aislada de la iglesia. Ahorita mucha gente se escandaliza porque piensan que la divina voluntad es una secta y es algo por allá todo elevado, y no, señores, acá está todo está contenido en la revelación, y por eso conocer el catecismo nos va a dar a nosotros mucha fuerza para dar razón de fe a nuestros hermanos. Así que una de las herejías que se dieron mucho en el siglo III, cuando vino todo esto de los apóstoles que salieron a defender todo lo de la buena noticia de la venida de Jesús a la tierra. Pues yo les había comentado que después de los apóstoles vinieron los padres de la iglesia, que fueron los que directamente conocieron los apóstoles y que por eso tienen tanto peso dentro de la iglesia. Incluso les recomendaría a los que quieran más profundización que se leyeran las homilías de Benedicto XVI hace varios años, que habló de cada padre de la iglesia. Conocer esta riqueza es muy grande, y dentro de unas de esas herejías está el que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso fue una pelea y se tuvo que dar un concilio en la iglesia para poder defender esta verdad. Y dice así: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Esto significa que Dios es perfectamente Dios y perfectamente es Dios y hombre. Es muy importante. Uno dice, ay, bueno, sí, yo sé, pero no, es que en esa época era tremenda confusión. Y esto nos da a nosotros una luz en los escritos de Luisa, porque hay personas que dicen, ay, no, pero Dios no sufre. ¿Cómo así que sufre la ingratitud y la soledad si Él es Dios? Y Dios no sufre en sí mismo. Pues ad intra es verdad. Ad intra Dios es perfectamente feliz, es alegre, pero como hombre, claro que sí. Por eso, en el momento que Él se encarnó, sufre toda esa pasión y siente en su humanidad todos los pecados de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Y por eso cada vez que yo le doy a Jesús y me uno a Él, a reparar, a amarlo, Él está recibiendo en su humanidad como hombre Dios todo lo que yo haga unido a Él. Resulta que en esa época pues surgieron unas herejías. Ok, aquí me preguntan qué es ad intra y ad extra. Bueno, ad intra es toda la vida interior de la Trinidad, el amor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dentro de ese amor se genera al Verbo. Es la alegría de Dios hacia el interior.
Y la ad extra son todas las obras de Dios hacia afuera, toda la creación. Esto es a lo que se refiere ad extra, todo lo que Él ha creado por el amor, en el amor y para el amor. Cuando nosotros, Dios nos llama a la oración, quiere que entremos a ese amor ad intra, o sea, a la participación del amor de las tres divinas personas, que era lo que Luisa hacía en los giros, cuando ella dice que veía una luz inmensa y veía la Trinidad y ella entraba dentro de esa divinidad y participaba del amor de las tres divinas personas. Era partícipe, no solamente como una espectadora, sino que era activa, obraba en ese amor dentro de él, que es una gracia que Dios quiere darnos y para eso nos creó, para esa comunión con Dios. Pero también nosotros podemos amar a Dios en esa creación, toda la creación son sus miembros y cuando yo pongo mi te amo, mi te adoro, mi te bendigo en cada florecita, en la luz del sol, en las estrellas, estoy amando a esa voluntad divina, estoy amando esa voluntad divina que está en todas esas obras ad extra que Él ha puesto. Exactamente. Pues sigamos. En el 465, estas herejías, pues en el numeral 465 del Catecismo, se nos dice que esas herejías negaban la divinidad de Jesús. Y dice, negaron menos, dice, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Eso se llamaba el docetismo gnóstico. Y desde esa época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Así que si nosotros podemos ver esto que hablamos, lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en la primera de Juan, carta de San Juan, la primera de Juan 4, capítulo 4, versículos del 2 al 3, y en la segunda carta de Juan del capítulo 7. San Juan es uno de los apóstoles que habla de la divinidad de Cristo, lo llaman, es como el águila, ¿no? Es el águila, ¿no? Así la representa en la iglesia porque se elevaba sobre las alturas. Y como les decía, en el siglo III hubo pues, la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, hubo un concilio en Antioquía y allí ese concilio fue en el año de 325, un concilio económico de Nicea, donde ya se definió que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Y se confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado y no es creado y es de la misma sustancia que el Padre. Y ahí se condenaron esas herejías, la herejía de Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada. Estos concilios son muy importantes. Ustedes ven aquí que dice es el concilio de Nicea y la palabra DS-130, les he dicho, es el Dessinger, que es un libro muy importante dentro de la iglesia, que este señor recopiló todas las verdades de la iglesia, los concilios, los dogmas, están dentro de este libro. Y es muy citado dentro del catecismo. Bueno, esto es como rápidamente, ¿no? Un poquito como ver todo lo que ha pasado cuando nosotros hablamos de la encarnación, la trayectoria de esta tradición apostólica, de cómo la iglesia ha ido creciendo y cómo ha ido desarrollando todas estas verdades de manera, las va explicitando. Entonces, en esa época, todos estos padres se reunieron y comenzaron a combatir estas herejías y dice el catecismo. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. Bueno, entonces ahora tenemos a San Juan Crisóstomo.
Este es otro padre de la iglesia. Hemos ya visto varios padres en las diapositivas. Hemos aprendido un poquito de San Hilario y hoy vamos a hablar de San Juan Crisóstomo, que este padre de la iglesia pues es del 13 de septiembre y él canta una, un hermoso estribillo sobre este misterio que acabamos de leer y dice: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio, te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Cuando la iglesia recoge estas frases tan lindas de los padres y las pone dentro de un catecismo, es porque tienen mucha fuerza y mucha potencia. Y con este conocimiento de la divina voluntad, pues nosotros, en agradecimiento a San Juan Crisóstomo y a los padres de la iglesia, podemos llevarles una gloria accidental, una felicidad, y poner en cada palabra que ha dicho San Juan Crisóstomo, hacerla nuestra, poniendo la potencia de la divina voluntad y pidiendo que a través de este himno que cada alma recita en la iglesia, porque muchos de estos himnos se encuentran dentro de la liturgia de las horas, en la parte del oficio de lectura, que cada vez que se lean estas oraciones, que la iglesia se ha dignado recopilar y tomar, pues cada palabra de San Juan Crisóstomo sea una voz que clame la venida del reino de Dios. Así que hoy San Juan Crisóstomo pues está feliz de que nosotros conozcamos un poco de él. Los que quieran más profundizar pues van al internet y buscan quién fue. Creo que a él le llamaban la boca de oro por sus predicaciones. Alguna vez vi algo de él, leí algo de él. Y pues es que tanto de la iglesia, pero de verdad que es muy bello cómo estos padres dieron la vida para defender estas verdades que hoy en día para nosotros sí son muy bellas, pero hubo que pelear. Bueno, para nosotros continuar en la profundización de este exceso de amor, les voy a recomendar que puedan profundizar en los escritos de Luisa en el volumen 14 de junio 26 de 1922 y en el volumen 24 de agosto 23 de 1928. Vamos a meditar el capítulo del volumen 14 de junio 26 de 1922. Este capítulo complementa o da una mayor profundización al séptimo exceso de amor de la novena de Navidad. Y dice así: continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y como desde hace algunos días yo me encontraba como atada, tanto que me sentía impotente aún para moverme, me ha dicho tomando mis manos en las suyas: hija mía, deja que yo te desate. Y poniéndose junto a mí, ha puesto mis brazos sobre sus hombros diciéndome: ahora estás libre, estréchame a ti, pues he venido para hacerte compañía y recibir en correspondencia la tuya. Mira, yo soy el Dios aislado por las criaturas, vivo en medio de ellas, soy vida de cada uno de sus actos y me tienen como si no existiera con ellas. Oh, cómo lloro mi soledad. Me ha tocado la misma suerte del sol, que mientras él vive con su luz y calor en medio de todos, no hay fecundidad que de él no venga. Con su calor purifica la tierra de tantas inmundicias. Sus bienes son incalculables, y con magnanimidad los hace descender sobre todos. Pero él en lo alto vive siempre solo, y el hombre ingrato no le da jamás un gracias y un testimonio de agradecimiento. Veamos cómo cuando Luisa comienza a escribir este libro, ella habla desde una experiencia de vida. No es algo intelectual,
que se le venía a la mente y empezaba a escribir, no, era algo que ella estaba viviendo y por poderlo vivir lo pudo poner por escrito. Así que ella se encontraba totalmente inmóvil. Recordemos que ella estaba en una cama y entraba en esos estados de petrificación, por los cuales solamente con la bendición de un sacerdote ella podía salir de ese estado de petrificación. Y a ella le pasaba que estaba a veces impotente sin poderse mover. Cuando a ella le sucedía eso, pues estaba también en esa vida de unión íntima con Jesús, y miren lo que Jesús se le ponía al lado a Luisa y le puso sus manos sobre sus hombros. Así que cuando nosotros sentamos en nuestra vida espiritual una inmovilidad, que no avanzamos, que no caminamos, que estamos como que no ni para adelante ni para atrás, pues tenemos que tener esa certeza absoluta de que Dios está junto a nosotros con la Virgen y que está poniendo sus brazos sobre nosotros y nos está alentando y está caminando con nosotros. Eso sí es una certeza absoluta. ¿Y qué pasa? Que a veces esos estados de inmovilidad o de oscuridad espiritual son permitidos por Dios. ¿Para qué? Para que nos estrechemos a Él y para permitirle que Él venga a estrecharse en nosotros. Para nosotros poder acompañar esa inmovilidad que el Señor sufre en las almas por todas las veces que la gracia no fluye. La inmovilidad que Jesús siente de no poder dar vida divina a las almas. Todo lo que nos sucede, si nosotros lo miramos a la luz de la pasión de Cristo, tiene un valor infinito y Dios se sirve de eso para poder seguir construyendo y estableciendo el reino de Dios en las criaturas. Aquí la diferencia es que Él le dice a Luisa, o sea, después de que Jesús la desató y vino y le dio ese movimiento, Él le dice a ella, ahora que tú estás libre, estréchame a ti, porque yo he venido para hacerte a ti compañía y al mismo tiempo recibir correspondencia de la tuya. Así que cuando nosotros nos sentimos solos, perdón que se me cayó aquí, nos sentimos solos, abandonados, eh, pues nada mejor que unirnos a Jesús, que es el más solo. Ya somos dos solitarios. Y esa soledad, Él nos dice que Él se siente aislado por las almas, que está viviendo en medio de nosotros, en nuestros corazones, en la Eucaristía, la voluntad de Dios expuesta en toda la creación, y vive totalmente solo, sin vida, como si no existiera. Es una soledad muy similar a la del sol, que vive arriba, que nos da el calor, que nos da la luz y que está en medio de todos nosotros, y que no hay fecundidad que no venga del sol, que nos purifica, como decía, le da ese desarrollo de vida a todas las semillas para que nosotros podamos alimentarnos, que está totalmente aislado, solo, y ni un gracias, ni un te amo, ni un te bendigo. Eso es muy triste para Jesús. Así que también Él quiere que, como les decía en un principio, que siempre tengamos esa atención continua de darle gracias en todo y por todos los beneficios que Dios nos está dando. Y muy particularmente agradecer por el don de la Eucaristía, porque la Eucaristía, Jesús está real y verdaderamente allí expuesto. Es verdad que cuando nosotros conocemos los escritos de Luisa y Jesús nos dice que Él quiere que nosotros seamos Eucaristías vivas y hostias vivas, y es verdad que cuando yo leo un conocimiento de los escritos, se está produciendo en mi alma un mar de gracias, y que todos los actos humanos unidos a los de Dios son actos divinos en los cuales Dios puede venir a vivir en mis actos y darle vida. No podemos tampoco olvidar que es la voluntad de Dios, que Dios ha querido quedar en el Santísimo Sacramento, allí para ser adorado y amado. Y retomo la misma pregunta que me hacía la persona. Y entonces, ¿cómo hago para que bajen estas verdades a mi corazón? Hay que abajarse
es la visita diaria al Santísimo Sacramento del altar. Cuando tú vas al Santísimo Sacramento del altar a adorar a Dios, estás expuesto al sol divino y esos rayos van a purificar todas esas nubes, todos esos obstáculos que no permiten a la voluntad divina reinar en tu alma. Si tú estás enfermo, tienes alguna enfermedad del alma o física, eh, bueno, a veces las enfermedades físicas pues también son voluntad de Dios, ¿no? En cuanto que nos unimos a Él. Pero lo más importante es la sanación espiritual. Cuando tú te pones al Señor, al Santísimo, eso te está sanando, te está purificando, te está transformando en Cristo. Es algo que se va haciendo aunque tú no te des cuenta o no lo veas, pero Dios lo está haciendo. Así como cuando una persona va y se mete en una cámara para que le cambien el color de la piel, y eso lo van haciendo esos rayos de esos aparatos, pues si tú vas todos los días al Santísimo, 10, 15 minutos, 20, vas alargando, ojalá sea la hora completa, vas a ver cómo todas esas pasiones se van a ir calmando, todo el Señor lo va orando. Si estás sano, le dice Jesús a Luisa, bueno, si tú estás sano, entonces tú vas a comulgar y vas a recibir el alimento sano, tú le vas a dar a Dios una gloria infinita. No es lo mismo que tú te comas una lasaña bien rica cuando estás enferma, o digamos que tienes una gripa, porque no te sabe nada esa lasaña y sabes que era lasaña y sí, pero si tú estás aliviada y no tienes gripa y te comes la lasaña y dices, wow, qué delicia. Lo mismo en la Eucaristía, si tú vas y comulgas estando sano, vas a poder tomar un mayor fruto de esa Eucaristía. Le vas a dar gracias a Dios, lo vas a hacer por ti y por todos y le vas a dar una gloria infinita. Entonces, por eso, muy importante que nosotros, si podamos, no faltemos al Santísimo Sacramento del altar. Y el capítulo continúa. Así soy yo solo, siempre solo, mientras que estando en medio de ellos soy la luz de cada pensamiento, sonido de cada palabra y movimiento de cada obra, paso de cada pie y latido de cada corazón. Y el hombre ingrato me deja solo y no me dice un gracias, un te amo. Quedo aislado en la inteligencia porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofender. Ese es el capítulo que les leí ahora. Esa es la verdad. Jesús está aislado en sus obras, aislado en las palabras, porque muchas veces la palabra que Dios nos regala como un don no la utilizamos para hacer el bien, sino para criticar, para chismosear. ¿Cuántas veces Dios quiere, a través de ti, dar una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra positiva a tu prójimo que lo necesita? Y lo que damos son palabras de crítica, de murmuración o de negativismo. Y aislamos a Jesús en nuestras palabras. Y esta soledad que Jesús siente, Él hace, como lo dice acá, ¿cómo me pesa esta soledad? ¿Cómo le pesa? ¿Cómo será de pesada? Pero mi amor, mi magnanimidad son tan grandes que más que sol continúo mi curso y en mi curso voy investigando si alguno quiere hacerme compañía en tanta soledad. Y encontrándolo con él formo mi compañía perenne y lo abundo de todas mis gracias. He aquí porque he venido a ti. Estaba cansado de tanta soledad. No me dejes solo, hijo mío. Así que el Señor está buscando por toda la tierra almas que le den amor y que le den compañía. Realmente el Señor Jesús está muy solo esta Navidad porque celebramos una Navidad para nosotros sentirnos bien, quizás para ir a ver a nuestros familiares, estar con ellos, pero y Jesús, que es el que nace, que es el que realmente quiere, pues, que nosotros lo acojamos, que estemos con él, pues no sé cómo lo vamos a recibir. Hagamos como la Virgen María, que le formaba una música celestial con toda la creación. Pongábamos nuestro te amo, nuestro te adoro, nuestro te bendigo en la sol, en las estrellas, en el mar, en el aire,
y formémosle al Señor una armonía celestial para que cuando nazca, que está naciendo en cada instante. Pero bueno, sí, honremos este día de su nacimiento, uniéndonos a la iglesia, pues Jesús encuentre un, una corte celestial unida a todos sus hijos, a todos los ángeles, toda la creación, que lo adoren y lo acompañen y le digan, Señor, gracias, gracias por habernos creado, gracias por estar allí. El Papa Francisco, en una de las homilías del 2014, que las hacemos vida, las volvemos a traer a la memoria porque son palabras que deben estar ancladas en nuestra alma, nos dice que vivir la Navidad es acogiendo los problemas de quien está a nuestro lado. Y dice, tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado, o bien preferimos soluciones impersonales, quizás eficaces pero sin el calor del Evangelio. ¿Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy? Paciencia de Dios, cercanía de Dios y ternura de Dios. Hermanos, todas estas enseñanzas sublimes de la divina voluntad son muy lindas, son enseñanzas que nos elevan el espíritu y bendito sea mi Dios, pero siempre deben llevarnos a una práctica específica y concreta que debe de ser reflejada en el amor al prójimo. No podemos decir que vivimos una divina voluntad y hago actos divinos, mejor dicho, soy un Jesús transformado, entre comillas, ¿no? Si nosotros de verdad no amamos al prójimo, al que está al lado, sino nos interesamos por esas situaciones difíciles que está sucediendo para compadecernos y para ayudarle con lo que tenemos, sabiendo que lo que le hacemos al prójimo se lo estamos haciendo a Jesús mismo. Un Jesús que es ternura, que es compasión. Y como lo dice el Papa, el mundo necesita de mucha ternura. Y vemos estas imágenes besando a ese niño Jesús, cargándolo en su corazón. Esta novena nos debe llevar a ser misioneros del amor, a ser testigos del amor, que quien nos vea en nosotros la ternura, la dulzura y las caricias de Jesús, que nuestras palabras acaricien las almas, sanen y les ayude a sentir el amor de Cristo. Así que hermanos, nosotros podamos sentir que es una tarea difícil, pero Dios lo hace posible. Y mi recomendación, la cual siempre les he insistido, vayamos al Santísimo, adorémoslo, es la mejor terapia para curar todas las enfermedades del alma, para que nuestro corazón sea más tierno, sea más dulce, más suave y tengamos un mejor trato con el prójimo. Aquí en esta diapositiva les he dejado un enlace para que ustedes puedan entrar allí para las personas que no pueden ir nunca al Santísimo porque están en la cama. Hay gente que me ha escrito de los talleres que viven en una cama, así como Luisa, o si salen muy poco, no pueden ir a una iglesia, pues entonces adoremos a Jesús espiritualmente. En el Santísimo, ahí está este enlace. Ojalá tuviéramos esa rutina diaria de poder ir todos los días como un adorador perpetuo del Santísimo Sacramento. Aprovechémoslo, porque después que no esté, yo creo que los ángeles tienen envidia de que ellos están en el cielo y no pueden venir a adorar a Jesús. Así que por muy elevadas que sean las verdades de la divina voluntad, no deben apartarnos de estas enseñanzas que nos da la iglesia. Hay creo que está en vías, pero es Fulton Shane. Él dice que él habla mucho de la hora santa y dice que es la hora que lo ha cambiado su vida y nunca dejó de hacer su adoración al Santísimo. Eso es lo que quisiera que nos quedara de estos talleres, que tengamos también una resolución práctica, no solo hacia el prójimo, sino también al Señor. ¿Cuál va a ser mi compromiso hacia Dios en este año del 2017? ¿Qué me voy a proponer? ¿Cuál es el mejor modo de darle gracias? Que obviamente, pues la Santa Misa diaria es lo más agradable a Dios, pero también
si podemos, pues qué mejor que escucharle en estos escritos de la divina voluntad y en lo que nos regala la iglesia y una adoración al Santísimo diaria. Sería excelente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.